la máxima autoridad de la universidad, que es el Consejo Universitario. Bueno, esta gente desesperada por ganar han puesto en el rol en el padrón de votación a los profesores contratados que no tienen una relación de titularidad con la universidad. No solo a ellos, también han puesto a los profesores del curso de nivelación, que no tienen ninguna relación con la universidad, y que los que están ahí no son ni alumnos de la universidad todavía. Solo faltaba que pongan en el rol a los miembros de la compañía de seguridad de cada colegio. Realmente una payasada, que un juez decidió que eso no podía ser. Así que ya no hay elecciones de gobierno. ¿Cuándo habrán? ¿Quién sabe? Es un drama tremendo lo que vive en la universidad. Las ambiciones de dinero son ilimitadas. Vean, aquí está esta diapositiva. Vean, acá está el ventrículo izquierdo. Miren como por la aorta sale la sangre. Acá, miren qué bonito el llenado, ¿no? De la aurícula derecha, pasa por la tricúspide, sale por la arteria pulmonar y acá, bonito el llenado del continuo de la siguiente. Ya. La comunicación interventricular se la clasifica de varias formas. Primero, de conformidad con su tamaño. De conformidad con su tamaño, la comunicación interventricular puede ser clasificada en pequeña, mediana y grande. ¿Cuándo se dice que la comunicación interventricular, desde el punto de vista de su tamaño, es pequeña? Cuando tiene menos del 0.25 del anillo de la válvula aórtica. Menos del 0.25 del anillo de la válvula aórtica. Ustedes saben que cuando nace un niño, el diámetro de la válvula aórtica no pasa de 1 centímetro. Por lo tanto, una comunicación interventricular pequeña tendría, pues, imagínense, menos de 3 milímetros. Sería muy pequeñita. Y mediana, cuando el diámetro de la comunicación es entre la mitad y la cuarta parte de la raíz aórtica. Y grande, cuando es mayor de la mitad del diámetro de la raíz aórtica. El centímetro podría ser entonces 0,3 centímetros, 0,5 centímetros y por encima de 0,5 centímetros la grande. Desde el punto de vista del tamaño. Continuemos, por favor. Según la localización, la comunicación interventricular se la conoce de dos formas. Las perimembranosas, de tres formas. Las membranosas, que son las más frecuentes, es decir, las que están ubicadas en el septum membranoso. Recuerden que está en la parte superior del septum interventricular hacia el surco auriculoventricular. Si se ubican, por favor, ¿no? Si se ubican, pónganme la diapositiva anterior, por favor. No, anterior, sigue. La primera, donde estaba la anatomía del corazón. Ya. Miren, este es el septum interventricular, ¿verdad? Vean este defecto. No hay septum aquí. Esta es la porción membranosa del septum interventricular. Y esta que está acá es la muscular. Membranosa, vean que no hay, y muscular. Y la muscular se llama cefálica, medial y apical. La forma más frecuente desde el punto de vista de la localización de los defectos interventriculares es la membranosa. Ahora sí vamos. Llega hasta, mira, ahí está muy bien, se ve bien. Sigamos, por favor. Llega aproximadamente al 70% de la frecuencia, las membranosas, hasta el 70%. Luego tenemos las musculares, un 25%, y las infundibulares un 5%. La que está cerca del, recuerden, el infundíbulo, el tracto de salida del ventrículo derecho. Recuerden que vimos eso en repaso de fisiología y de anatomía de corazón. Ya. Entonces, cuando hablamos de CIB, así como cuando hablamos de CIA, la más frecuente, ¿cuál era? Doctora, ¿cuál era la más frecuente de la CIA? ¿Vio la clase de ayer usted? Estoy muy cansadita. ¿Llegó muy tarde a su casa? ¿Quién vio la clase de ayer, por favor? La doctora Jennifer me dijo que ya la había pasado el libro. La forma más frecuente de las complicaciones interauriculares
es la ostium secundum, la que compromete el septum medio. Recuerden que asimismo, como hay porciones anatómicas del septum interventricular, hay porciones anatómicas del septum interauricular. La parte media del septum interauricular se llama septum secundum. Esa es la forma más frecuente de comunicación interauricular. Acá las más frecuentes son las membranosas. Entonces, cuando tengamos una CIB, primerito pensemos que es membranosa, que tiene a su vez dos formas, la subaórtica y la subpulmonar. Subaórtica y subpulmonar. Por debajo de la membrana supracristal y por encima de la membrana supracristal. Subaórtica y subpulmonar. La siguiente, por favor. Siga, que viene otra clasificación que se me ha escapado y está al revés. A ver, regrese, por favor, regrese. La anterior regrese. Siga más adelante. Está un poco desordenada esta diapositiva. Siga más allá. Vean, acá hay otras. Se dan cuenta que hay varias formas de clasificación de la CIB, varias formas. Ya vimos por el tamaño, ya vimos por la localización. Ahora vamos a ver de dos formas. La etiología. La comunicación interventricular puede ser congénita, que es la más frecuente. Si nace el niño con el defecto, congénita, nace el niño con el defecto. Pero puede ser también adquirida. ¿Quién se imagina que pueda adquirir una comunicación interventricular durante su vida? No nació con el defecto y puede adquirir una comunicación interventricular durante el curso de su vida. ¿Quién se imagina cómo podría ser eso? A ver, dígame en voz alta, por favor. Un infarto agudo de miocardio que afecta el tabique interventricular. Un infarto agudo de miocardio de la parte sectal, que le perfora el septum, se lo perfora y hasta lo puede matar, porque le sobrecarga súbitamente las cavidades derechas que no están preparadas para recibir la sangre del ventrículo izquierdo. Yo recuerdo, y me gusta siempre ponerles casos personales, ya que lo han visto pacientes ustedes, creo que sí los ayuda. Cuando yo estaba haciendo mi maestría de ecocardiografía Doppler color en el Hospital Princesa Sofía de León, España, porque yo cardiología hemodinámica hice en Barcelona, pero la maestría de eco, cuando ya estuve en el Ecuador, no me gustó hacer hemodinámica porque se irradia mucho uno. Yo regresé en el año 2004 a hacer una maestría y la hice en la tierra de mi suegro, en León. Me pudieron conseguir ellos que haga una maestría en el Hospital Princesa Sofía de León. Las clases eran de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y yo decía, ¿qué voy a hacer en mi casa, en la casa de mi suegro? Me quedaba haciendo guardia en el hospital. Y en una ocasión llegó como a las 10 de la noche un joven de unos 48 o 50 años, con un dolor tremendo en el pecho, casi chocado, 40 de sistólica, 0 de diastólica, estaba muy mal. De hecho, lo primerito que hicieron los médicos residentes de coronaria es ponerle un balón de contrapulsación aórtica, que allá tiene como que fuera una pluma, están en la beca de la sala, están los balones que valen cerca de $800. Ellos tienen ahí, coge y pone el recibo. Un balón que le pone para que la presión diastólica le siga garantizando al paciente una irrigación coronaria. Se le puso el balón de contrapulsación y mejoró la presión diastólica, se puso más o menos en 9.4 el paciente. Le hicimos un eco portátil. A los residentes les dan un eco portátil para que lo utilicen en guardia. El electro ya nos mostraba que se estaba infartando la región septal. Tiene un supradesnivel, recuerden, supradesnivel del ST, significaba que estaba tapada toda la arteria en la región septal. Pero no nos explicaba por qué estaba tan chocado, porque un infarto septal normalmente no tiene por qué chocarlo al paciente, el compromiso no es tan exagerado, diferente si fuera que se esté tapando toda la arteria descendente anterior, pero era septal claramente el infarto. Entonces el residente 4, que allá ya es casi especialista, digo, y escuchó el soplo, este paciente se ha perforado.
Yo no había visto ni siquiera en Barcelona una perforación septal, no había visto. Hicimos un eco, yo se lo hice el eco, le hice el eco y efectivamente pase por favor, la primera. La sangre pasaba del ventrículo, la anterior, la primera. La sangre pasaba, se había perforado el septo muscular apical. Se había perforado más o menos aquí el septo. La sangre pasaba de aquí para acá. Y el paciente estaba haciendo edema agudo del pulmón por sobrecarga severa de la cavidad derecha. Resolvieron rápidamente, por supuesto, todo lo que se hace, ¿no? Pero resolvieron que había que intervenir inmediatamente. Había que operarlo. Así en las condiciones en que estaba infartado. Son hospitales de tercer y cuarto nivel, porque tienen todo lo que usted se imagina, todo lo que usted quiera hacer. Allá los médicos de planta están de guardia, están a la llamada, que se llama. Es decir, lo que el residente no puede resolver, el residente 5, porque ya son 5 años de guardia para ser especialista. El residente 5 llamó al jefe de cirugía, que vivía en la montaña, medio ermitaño, vivía a 1 hora y media de León, en una zona montañosa, vivía ahí con la señora en una cabaña en plena montaña. El jefe le dice que tiene que venir y eran como las 12 de la noche. Yo dije que es imposible en nuestros países. Ellos van y dijo, en 2 horas llego. Yo pensé que era broma. Bueno, a las 2:30 de la mañana llegó a operar a esa hora al paciente que estaba en malas condiciones, ahí ingresado en el diagnóstico. Llegó, así como estaba escuchando, en sandalias, ropa de dormir, así como se levantó de la cama, llegó a operar. Claro, cuando él llegó ya le habían hecho todo, el residente 5 con el personal de enfermería, estaba lista la extracorpórea, todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Un hospital de esos niveles. Bueno, pues ya todo el mundo sabe lo que debe hacer. Allá están numerados todo el mundo, en letras o en números, todo el mundo sabe lo que debe hacer. Son equipos que están protocolizados todos. Cuando usted llega a un hospital de esas características, lo primero que le dan es las normas de protocolo, cómo se debe actuar. Le dicen, esto es lo que hacemos aquí, no nos interesa su opinión. Sí está claro, me dicen, no nos interesa su opinión. Esto es lo que hacemos aquí. Son normas de comportamiento frente a todas las patologías. Derrame pericardio, contaponamiento, bueno, lo que ustedes quieran, lo que hay que hacer. La enfermera tal sabe lo que hay que hacer. La enfermera B sabe lo que hay que hacer. El residente 5, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Nadie se atropella, porque está todo protocolizado. Pero cuando llegó el médico de ya el jefe a operarlo, prácticamente ya le estaban abriendo el tórax. El paciente estaba en estado crítico, pero era joven. Menos de 50 años, pero fumador de 2 cajetillas de cigarrillo al día. Lo operó, entraron a operar, más o menos habrá sido 2, 3 de la mañana, salieron como a las 7, 8 de la mañana, y el paciente se fue de alta a los 10 días, se fue de alta a su casa. Por supuesto, aquí lo hubiéramos perdido ese paciente posiblemente, ¿no? Lo hubiéramos perdido posiblemente. Aquí en cualquier hospital sudamericano, no digo Ecuador solo, ¿no? Difícilmente en Sudamérica hay hospitales que tienen ese tipo de comportamiento tecnológico y de protocolización de lo que se hace frente a patología. Llega un derrame pericardio con taponamiento, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, desde la enfermera hasta el residente 5. Son residentes 5. Aquí teníamos una pirámide docente, había R4, R3, R2, R1 y Correa desarmó todo eso. Todo desarmó porque suspendió los posgrados. Y no hay posgrado actualmente. Los hospitales públicos no convocan. Las universidades públicas ustedes ven que no convocan los posgrados. Ahora los posgrados los convocan las universidades privadas, que le cobran a usted en total $32.000 por esos cursos que duran 3 años. ¿Quién de nuestros estudiantes que viene de la rural sin $1 va a poder pagar eso? Por lo tanto, esas plazas serán exclusivamente para el Espíritu Santo, para la Ecoteca y para la Católica. Para nuestros muchachos muy poco podrán acceder a eso. Antes la universidad nos becaba. Yo hice posgrado de medicina interna 4 años y el Ministerio de Salud me daba un sueldo. Hice posgrado de terapia intensiva 3 años y el Ministerio de Salud me daba un sueldo. Y como ya era profesor de la universidad, los 3
30 años, yo era profesor, la universidad me dio licencia con sueldo por 4 años y fui a hacer cardiología. Es decir, ya entenderán por qué soy apasionado defensor de la universidad. Le debo todo a esta universidad. Cuando era universidad, pues, que a los estudiantes que vienen de sectores pobres puedan tener opción de estudiar. Porque nuestra universidad es la universidad del pueblo. Acá viene de la clase media para abajo, son el 98% de los estudiantes. Aquí no hay millonarios. Muy pocos hijos de ricos habrá aquí. La mayor parte son hijos de empleados públicos, hijos de choferes, como en mi caso, hijos de la bandera. De ahí venimos casi todos. Por lo tanto, no tenemos opción actualmente de hacer posgrado a los chicos. Muy poca opción. O se endeudan hasta la colonia los padres para que hagan alguna especialidad, o se quedan como médicos generales. Y encima, hasta aquí no han visto un paciente. Entonces, ¿qué formación vamos a tener? ¿Me entienden por qué hablo todos los días esto en clase del daño que le han hecho a la universidad y especialmente a los estudiantes? Es irreparable, irreparable. Por ahí anda de candidato, encabezando una lista, un profesor que fue el culpable de la destrucción de la malla curricular. Cuando vino la primera intervención, él fue gestor académico, cercenaron la carrera. Aquí había 7 años de carrera. Medicina interna 1 era un año lectivo completo. Medicina interna 2 era un año lectivo completo. Cirugía 1 era cirugía semiológica y cirugía 2 era cirugía de quirófano. A eso había aquí, hasta que yo me fui en el 2013. Cardiología el año corrido, veíamos 38 clases de cardiología. Traumatología el año corrido, los chicos salían aprendiendo a poner escayola. Eso era la facultad. Llegaron estos miserables, cercenaron la carrera. Ahora está de candidato, quiere salvar la universidad ahora. Cuando él fue el que desbarató la malla curricular de la facultad de ciencias. Ahora cardiología vemos en cuánto, en menos de 3 meses. Medicina interna, ¿en qué tiempo van a ver? En menos de 3 meses. Cirugía. Antes en patología en 4º año hacíamos autopsias. Los estudiantes de 4º año entrábamos al Instituto de Medicina Legal a hacer autopsia. Y cuando yo era subdecano, ¿cómo me contaron? Se prendió. Cuando yo era subdecano, hicimos un convenio con la Comisión de Tránsito de Guayas para que todas las autopsias de los accidentados los haga la universidad. E hicimos el Instituto de Medicina Legal que quedaba al pie del hospital psiquiátrico. Ustedes ni lo conocieron, ¿verdad? Se llamaba Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense Carlos Barcos. ¿Y por qué le puse Carlos Barcos? Porque era el fundador de la cátedra de Medicina Legal en la universidad, el profesor Carlos Barcos. Y él era un investigador en medicina forense. Bueno, ese edificio, con todas las muestras de laboratorio que había, las barrió el municipio actual. Con tractor tumbaron todo, en la época que vino la intervención de Roberto Paz. Ese daño lo han hecho a la universidad. Un daño irreparable. Irreparable. Pero bueno, seguimos. Los tiempos son esos. Los tiempos son del silencio estudiantil. Ya. Vean entonces, desde el punto de vista teológico, adquirida y congénita. Desde el punto de vista dinámico. Es decir, el ventrículo izquierdo tiene mayor presión que el ventrículo derecho, ¿verdad? Sí recuerdan eso, ¿no? El ventrículo izquierdo tiene una presión sistémica y el ventrículo derecho una presión venosa, la presión de la circulación menor. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo normalmente, dinámicamente, es dominante frente al ventrículo derecho, lo que es al revés en la etapa embrionaria. En la etapa embrionaria, la dominancia es derecha. En cambio, después que nace el niño, después de los 3-4 meses de nacido, la dominancia es izquierda. ¿Ya? Cuando se habla que la seiva es restrictiva, cuando el orificio es pequeño, por lo tanto, tiene dificultad de pasar la sangre de un lado a otro. Y cuando no es restrictiva, cuando el orificio es tan grande, que el volumen de sangre que pasa de un lado a otro es terriblemente intenso y el paciente puede hasta morir en los primeros pasos. Desde el punto de vista dinámico.
Ya el tamaño vimos, vean, menos del 25% del anillo aórtico pequeño, moderado cuando el defecto es entre el 25 y 75% del anillo aórtico,